Un breve resumen del currículum vitae del Dr. Antonio Tejeda Encinas. Algunas referencias académicas. Ingeniero informático. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho de la Unión Europea. Profesor vinculado en el Instituto Universitario de Derecho de la Unión Europea en la UNED. Maestría en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Algunas actividades institucionales son: presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law. Relator general de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de su comité ejecutivo. Presidente del Comité de Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados. Secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de honor del Instituto dos Advogados Brasileiros. Miembro de la Comisión de Derecho Digital del Instituto dos Advogados Brasileiros. Observador electoral internacional. Observador en la UNCITRAL. Working Group 1 de Pymes y en el Working Group 4 sobre comercio electrónico. Estimados amigos, como saben, Epistemidosa es un proyecto virtual, un canal continuo de conocimiento del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law, que como semana a semana nos trae una temática diferente bajo el prisma de los mejores especialistas en la materia de que se trate. En esta ocasión, contamos con expertos de primer nivel en Derecho Internacional que, bajo el lema de la afirmación del mundo multipolar hecha por un virus, nos van a dar su punto de vista dentro de su libertad de cátedra. Por mi parte, y como introducción, pienso que el COVID-19 no tiene nada que ver con el neoliberalismo ni con la presunta caída del mismo. En la historia, ninguna epidemia ha supuesto una modificación de los sistemas económicos y políticos de las naciones. La velocidad de propagación del virus se explica por la globalización, pero el dichoso virus no parará el libre mercado, y la llamada por los franceses mundialización no será cuestionada en esos términos, más allá de la modificación de los usos y costumbres sociales nacionales e internacionales. Bien es cierto que ya nos encontrábamos previamente en un mundo en llamas, en el que cada vez la maltrecha cooperación internacional está más debilitada y cuestionada. Americanos y chinos continúan con la escalada de supremacía global, pero desde sus fronteras, las mismas que han visto resurgir fuertes nacionalismos y patriotas radicales que cuestionan la globalización y el neoliberalismo, provocando movimientos aislacionistas, todo ello aderezado y puesto en valor por un simple virus, que si bien no a todos mata, sí a todos debilita. Las nuevas tecnologías han demostrado ser muy útiles en estos tiempos. Las telecomunicaciones y plataformas de comunicación han permitido que millones de personas trabajen desde sus hogares y han ofrecido la posibilidad de que ciertos sectores puedan continuar con una actividad económica. Pero el uso de la tecnología se extiende a un uso directo para mitigar los efectos del virus. Países como China, Singapur y Corea del Sur han aplicado el uso de las tecnologías para rastrear brotes de infección y evitar la propagación exponencial de más casos. Estamos viendo actuaciones extraordinarias desde bancos centrales, gobiernos y organismos supranacionales que están permitiendo abordar la gravedad de la situación y están comprometidos con poner encima de la mesa más medidas. Esta coordinación recupera en parte la multilateralidad, un valor necesario en la economía para hacer frente a las amenazas globales. Para cuestionarnos o no lo antedicho, el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, organiza un gran evento internacional con 3 grandes ponentes, bajo el lema, como hemos dicho, de la afirmación del mundo multipolar hecha por un virus. Tendremos disertando desde el día 1 al 3 de junio al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, entre otros presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y vicerrector de Asuntos Internacionales del Instituto Internacional de Gobierno, con la ponencia El nuevo orden mundial por un virus consolida el multipolarismo. Tendremos el martes 2 de junio al doctor Matías Benedict, adjunto interino en Derecho Internacional Público de la UBA y prosecretario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con la ponencia El multipolarismo en la multiplicidad de acciones por daños. El día 3 de junio, por último, contamos con la presencia del doctor Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y las reparaciones y las garantías de no repetición, y también es expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
con la ponencia Multipolaridad, Internacionalidad, Pandemia y Derechos Humanos. Espero que lo disfruten. Salud, mucha salud. Breve resumen del perfil y currículum vitae del Dr. Matías Benedit. Abogado, experto en Derecho Internacional con más de 20 años de experiencia laboral en temáticas nacionales e internacionales, en organizaciones educativas, ámbitos públicos y privados, empresas multinacionales y estudios jurídicos en puestos como docente, director de carrera y abogado senior y socio. Graduado especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano y magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. En proceso de presentación de tesis doctoral en Derecho Internacional y de la Integración en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Alguna referencia de su experiencia laboral? Prosecretario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Universidad de Belgrano, director de la carrera de abogacía. ¿Alguna actividad docente? Universidad de Buenos Aires, adjunto interino en Derecho Internacional Público, Cátedra Dr. Juan Antonio Travieso. Universidad de Buenos Aires, adjunto interino en Derecho de la Integración, Cátedra Dr. Alfredo Soto. Universidad del Salvador, adjunto de Derecho Internacional Privado, Cátedra Dr. Alfredo Soto. Universidad de Buenos Aires, adjunto interino en Derecho Internacional Privado, Cátedra Dra. Inés Weinberg de Roca. Entre otras actividades podemos destacar. Subdirector del Instituto de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Buenas, mi nombre es Matías Benedit, soy docente de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, ambas en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Antonio Tejeda me pidió compartir este espacio, compartir este rato con ustedes, para que pudiéramos hablar de una problemática que, si bien desde hace tiempo ya está presente y tiene una serie de implicancias jurídicas muy importantes, con la aparición de la necesidad de el aislamiento social debido a la situación de pandemia generada por el COVID-19, ha cobrado una relevancia mucho mayor. Nos estamos refiriendo a la multipolaridad del mundo. Yo recuerdo mi infancia, recuerdo aquella época en la cual el mundo era claramente bipolar, el mundo se podía dividir y se podía entender básicamente desde el mundo occidental liderado por Estados Unidos y desde el mundo socialista liderado desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que obviamente todo esto llegó a su fin a fines de la década del 80, principios de la década del 90, con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en distintos países. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque, si bien, como todos ustedes saben, el mundo estaba dividido en dos visiones y en dos grandes matices, y en dos polos, en definitiva, por eso se hablaba de bipolaridad, la Unión Europea comenzó su existencia antes de que se alcanzara el punto máximo de tensión de este mundo bipolar. De hecho, fue el centro y estuvo en el corazón del conflicto de la Guerra Fría y sobrevivió a la Guerra Fría y estuvo más allá y hoy sigue existiendo. Y los sistemas de integración o la lógica y la voluntad de los estados en los sistemas de integración que son o que están vinculados con lo que es la finalidad que en definitiva terminó recuperando y terminó reencauzando con su nacimiento de la Organización Mundial de Comercio
en el año 94, en el contexto de la Ronda de Uruguay, que al final del día lo que quiere es un mundo más unido, se encontraron con una serie de desafíos que surgieron a raíz de las implicancias y las consecuencias que trajo la situación de pandemia creada por el COVID-19. El COVID, como todos ustedes obviamente también saben, generó una necesidad de aislamiento social. De hecho, en la Argentina existe un aislamiento social bajado o con una bajada de línea fuerte por parte del Estado, porque es una enfermedad que tiene una muy alta tasa de contagio y una proporcionalmente bastante alta tasa de muertes. Esto ha generado una cantidad enorme de muertes a lo largo y ancho del mundo, y estas muertes que se han generado a lo largo y ancho del mundo, en gran medida o en muchos lugares, han ocurrido como consecuencia de problemas o deficiencias en las estructuras de los sistemas de salud propios de cada país. Entonces, toda esta situación lleva a un aislamiento, o mejor dicho, este aislamiento lleva a una visión multipolar del mundo, lleva a dividir al mundo a tal punto que podamos hablar de distintas polaridades y de distintos polos de atracción y de distintos polos dirigentes que vayan orientando el futuro del mundo. La idea de la charla de hoy es encarar esta problemática y encarar o tratar el impacto que puede generar las acciones judiciales que se puedan entablar en virtud de la existencia de la pandemia y que tengan por objeto reclamar los daños y perjuicios que se hubieran producido como consecuencia de la existencia de esta pandemia. El análisis de las acciones judiciales es un análisis bastante complejo. Y el análisis de los juicios en virtud del COVID es un análisis bastante complejo, porque entran muchos factores. En primer lugar, tenemos que pensar si estamos frente a reclamos de derecho público o a reclamos de derecho privado. Es decir, sabemos que al final del día siempre, o podemos suponer que al final del día, los reclamos van a ser iniciados en principio contra los estados. ¿Y por qué digo los estados en forma plural? Se ha estado hablando mucho y en muchos medios de comunicación y en muchos foros jurídicos se viene hablando de la eventual responsabilidad de China con respecto a la situación del COVID. Ahora, yo me pregunto, ¿es China realmente responsable? O, una pregunta más compleja para hacerse todavía, ¿es China el único responsable? ¿Podría, por ejemplo, un ciudadano italiano iniciar un reclamo por daños y perjuicios por la muerte de algún familiar al Estado italiano por las deficiencias que demostró el Estado italiano en la administración de la salud pública y que como consecuencia de esas deficiencias se le debió negar acceso al sistema de salud al familiar de esta persona, de este actor, de este causante? Y fue esa negligencia, fue esa falta de atención
la que terminó causando la muerte de este paciente? Supongamos que esto pasó. ¿Tiene responsabilidad China por esta acción o hay una ruptura en el nexo causal? Si la misma situación, es decir, el nivel de contagios, el nivel de enfermedades, el nivel de muertes, no se replicó de la misma forma en los distintos países, ¿no hay una responsabilidad de cada país en el manejo de la situación? ¿No hay una responsabilidad de cada país en el manejo de la crisis? Alemania o Corea del Sur se suelen citar como ejemplos de buen manejo de la situación de crisis, en gran medida por la cantidad de testeos que se hicieron, que permitieron tener un mapa bastante preciso de cómo se iba moviendo la enfermedad, y eso les permitió tener un control bastante eficiente del manejo de la enfermedad. En la Argentina, en principio, entendemos que el nivel de contagio viene siendo reducido, el nivel de muertes viene siendo reducido, y en gran parte se atribuye este éxito o esta situación de poco contagio y poca muerte a la decisión que tomó el gobierno de mantener un férreo confinamiento social y generar un férreo distanciamiento social. Hay quienes plantean que esto trae otra serie de problemas aparejados, sobre todo temas económicos. Hay detalles que va a ser necesario ver, hay detalles que va a ser necesario estudiar, hay toda una implicancia en la vigencia de los contratos, en hasta qué punto hay, de hecho, hay fuerza mayor, cómo funciona esta fuerza mayor, cuándo se puede invocar para los contratos, cuándo no, cuándo, por ejemplo, los locadores van a aceptar dejar de cobrar ciertos montos, cuando los locatarios van a poder explicar a los locadores: no estoy teniendo ingresos porque mi fuente de trabajo depende del vínculo con la gente, y si no tengo vínculo con la gente, no puedo trabajar y no tengo ingresos, que es algo que le ocurre a muchas personas. ¿Se podría hacer reclamos, por ejemplo, al Estado como consecuencia de ese daño emergente o de ese lucro cesante? Ambos, tanto el daño emergente como el lucro cesante. ¿Podría haber reclamos en ese sentido, por ejemplo? Todos estos reclamos, ¿en qué fuero se deberían hacer? Normalmente los reclamos contra los estados se hacen en lo que son los fueros contenciosos administrativos. ¿Tendríamos que ir al fuero contencioso administrativo local? ¿Deberíamos iniciar una acción ante el fuero contencioso administrativo local de cada uno de estos estados? Estos reclamos solo los pueden hacer los nacionales de estos estados, o si yo soy un nacional de otro estado y quedé varado en otro lugar. Por ejemplo, soy un argentino que tengo residencia en Argentina, porque también cuando digo soy un nacional de otro estado tenemos que distinguir si es un problema de nacionalidad o si es un problema de domicilio o residencia. No todos los países toman los mismos criterios para hacer una vinculación del sujeto con el ordenamiento jurídico. Entonces, yo podría, siendo un extranjero, reclamar al Estado en el cual me encuentro por una falta de atención y por las consecuencias que me genere en mi salud, en mi vida, esta falta de atención. Todo esto es un problema, todo esto es una situación, todo esto es un dilema que debemos resolver. Existe otro ámbito en el cual también desde el derecho público podemos estudiar esta problemática, que es
y esto sí, volviendo a lo que decía antes, que viene saliendo mucho en las noticias, la intención declarada de muchos países de iniciar acciones judiciales contra China como Estado por la responsabilidad internacional generada por el coronavirus o el COVID-19. ¿Y cuál sería esta responsabilidad? Hay básicamente dos líneas argumentales, o hay básicamente dos líneas en las cuales se puede hablar de una supuesta, y voy a decir supuesta porque demostrar todo esto es sumamente complejo, responsabilidad por parte del gobierno chino. Por un lado, tendríamos una supuesta denuncia de que el virus fue un virus diseñado e inventado y manufacturado por laboratorios particulares o laboratorios estatales chinos, con o sin la connivencia del gobierno chino, pero que en ambos casos genera responsabilidad del gobierno chino, porque si el gobierno ordenó si este virus fue un virus diseñado, si este virus fue un virus creado con un fin específico, que no lo sabemos, y el gobierno chino fue quien ordenó el diseño y quien ordenó la producción de este virus, entonces sí, evidentemente podríamos estar frente a un supuesto de responsabilidad internacional. La complejidad para demostrar, primero, que estamos frente a un virus diseñado, cosa que hoy científicamente no está demostrado. Segundo, que el gobierno chino ordenó ese diseño, prácticamente hace inviable cualquier acción que se pudiera pensar al respecto. Podría haber una culpa, ya no una responsabilidad. Ahí estaríamos hablando de un dolo. Podría tener una responsabilidad por culpa si el gobierno chino, por ejemplo, hubiera sido negligente a la hora de controlar un laboratorio estatal, muy difícil, o un laboratorio privado en el territorio chino, un poco más probable, y que esa omisión, que esa falta de cuidado, que esa culpa en el momento de controlar o de deber, en el cual debía cumplir con ese control, haya generado que se haya originado el virus y en definitiva toda la pandemia. Mucho más difícil de demostrar, mucho más difícil de comprobar, mucho más difícil de demostrar hasta qué punto fueron correctos los estudios y las auditorías que se efectuó por parte del gobierno chino en los distintos laboratorios. Pero como dijimos antes, no está demostrado científicamente al día de hoy que el COVID-19 sea un virus diseñado y no un virus de la naturaleza, no un virus que pasó del reino animal al reino de los seres humanos. Y si no podemos demostrar ni siquiera eso, todo lo demás se cae con respecto a esta primera línea argumental. La segunda línea argumental tiene que ver con el accionar que tuvo el gobierno chino desde el momento en que surgió y en que apareció el COVID-19. Hay quienes dicen, hay quienes plantean que el gobierno chino tuvo conocimiento de esta situación con anterioridad al momento en el que dicha información trascendió, que se ocultó mucha información, que se ocultó la gravedad de la enfermedad y que eso en definitiva fue lo que generó que los distintos países no tomaran conciencia o no tuvieran la información necesaria para tomar conciencia y para, en base a esa conciencia, poder tomar las medidas del caso necesarias para prevenir que sus poblaciones se enfermen. De nuevo, demostrar eso de por sí va a ser complicado, digamos, todo el aspecto procesal, probatorio,
va a ser sumamente complejo. Ni hablar de la decisión de someterse a, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia por parte del Estado chino, porque el Estado chino debería aceptar el sometimiento a la Corte Internacional de Justicia, cosa que parece difícil y cosa que parece poco probable. Entonces, si no tenemos un problema o si no tenemos un enfoque o si no tenemos una solución desde el derecho público, ¿en dónde podemos buscar la solución? Vamos a ver qué nos dice el derecho privado. ¿Y qué nos dice el derecho privado? Acá volvemos a el particular que está reclamando el Estado. Si bien el particular dentro de un mismo Estado tiene que reclamar en un fuero contencioso administrativo, se están planteando y se están iniciando acciones. En Estados Unidos hay varias acciones iniciadas sobre este tema por responsabilidad extracontractual. Y hay muchas de estas acciones que se están planteando ante foros privados, es decir, no ante foros como los juzgados contenciosos administrativos y del Estado ante el cual se pretende reclamar, o al cual se pretende reclamar, sino ante tribunales privados, es decir, juzgados civiles, juzgados básicamente civiles, iba a decir comerciales, pero no, son civiles, porque es responsabilidad extracontractual, de otros estados. Si yo, por ejemplo, quisiera iniciar una demanda contra China, ¿podría iniciar la demanda contra China? ¿Hasta qué punto? ¿En dónde? ¿Ante qué juez? ¿Debería iniciar la demanda ante un juez chino? ¿Debería ir al fuero contencioso administrativo chino para poder plantear mi demanda y en el contexto de esta demanda reclamar los daños y perjuicios generados o sufridos por mis familiares? ¿O podría hacerlo ante los jueces de mi propio estado? Hay muchos particulares en Estados Unidos que entienden que lo pueden hacer ante los jueces de sus propios estados y por eso ya hay muchas demandas en el estado de Florida, en el estado de Texas, por ejemplo, iniciadas contra el gobierno chino. Que acá también tenemos dos problemas. Estamos frente a demandas de particulares. ¿Estas demandas de particulares son demandas individuales o son demandas colectivas? Es decir, class actions. Las class actions, como todos ustedes recordarán, son aquellas demandas en las cuales un grupo de actores se ve damnificado por la misma causa. Hay una misma relación de causalidad entre el causante del daño y una multitud de damnificados, y es en virtud de esa unicidad de causa que, por un tema de economía procesal y de eficiencia en el manejo de recursos, es conveniente que todos esos juicios tramiten como un único juicio. El análisis de la conveniencia o no de la acción de clase es sumamente complejo. De hecho, se puede hacer un curso específico y hay cursos específicos sobre acciones de clase. Pero básicamente muchas de las acciones que se están planteando en los Estados Unidos son acciones de clase. Obviamente la ventaja que tiene la acción de clase es que, por un lado, el monto reclamado es mucho mayor, con lo cual el incentivo para llegar a un acuerdo es mucho mayor. Por otro lado, hay toda una serie de ventajas a nivel procesal, porque estos reclamos particulares, estos reclamos civiles, están exentos de la carga probatoria de la cual hablábamos cuando hacíamos referencia a los foros públicos. Con foros públicos decía los tribunales contenciosos administrativos o la Corte Internacional de Justicia o tribunales arbitrales internacionales. No, seguimos con el mismo problema. Primero, demostrar si efectivamente el virus es un virus natural o si fue un virus diseñado, y si fue un virus diseñado, si fue diseñado a pedido
del gobierno chino o bajo la mirada poco diligente del gobierno chino, y no estoy diciendo que haya sido o que haya habido una mirada poco diligente, estoy planteando supuestos. No quiero que nada de esto se considere como que estoy hoy responsabilizando al gobierno chino, porque de nuevo estoy explicando la dificultad que tiene ese proceso. Si no estamos frente a estos supuestos, ¿estamos frente a un virus natural? ¿Hubo una negligencia por parte del Estado chino de informar a la Organización Mundial de Comercio, de informar a los otros estados? ¿O de hecho, como volviendo al principio de esta charla, les comentaba, los particulares deberían ir contra sus propios estados? Hay todo un problema comercial entre Estados Unidos y China, con lo cual también es cierto que estas acciones iniciadas en Estados Unidos, contra China, tienen una intencionalidad política, tienen un objetivo político, buscan participar o buscan tener un efecto en el contexto comercial entre Estados Unidos y China y en definitiva en la balanza comercial del mundo. No son datos menores, no son datos que podemos marginar en forma sencilla. ¿Y cuál es la relación de todo esto con el mundo multipolar? Que, como muchos de ustedes habrán visto, si bien la Unión Europea, si bien el Mercosur, si bien el NAFTA, si bien la Comunidad Andina de Naciones, si bien los distintos sistemas de integración de distintos lugares del mundo buscan o tienen como objetivo la coordinación de muchas políticas, en definitiva se demostró que al final del día, en cuestiones muy esenciales, los países juegan su propio partido. Entonces hay un desmembramiento o hay una pérdida de impacto o una pérdida de importancia o una pérdida de relevancia más que de importancia de los sistemas de integración, que yo creo que puede servir como un llamado de atención. Yo siento que se demostró que a la hora de la verdad a cada país lo que le interesa es proteger a sus propios nacionales, que hay algún nivel de egoísmo nacional, hay algún nivel de egoísmo nacionalista incluso, que genera un impacto y que tiene consecuencias concretas. Pero creo que los sistemas de integración sirvan como potenciamiento de las virtudes de los distintos países. Creo en los sistemas de integración, creo en todo lo alcanzado por la Unión Europea, más allá del Brexit, pero creo en lo que alcanzó la Unión Europea. Creo que el Mercosur todavía está lejos de llegar a donde llegó la Unión Europea. El sistema de integración centroamericano, por ejemplo, lo veo mucho más cercano a lo que es la Unión Europea, lo veo que está mucho mejor orientado. El NAFTA es otra cosa, juega otro partido. Entonces, creo que esto, si bien puso en tela de juicio los sistemas de integración y puso en tela de juicio los desafíos que tienen los sistemas de integración para que la gente perciba esas ventajas y para que la gente entienda la relevancia que tiene llevar adelante estos procesos que al final del día terminan teniendo un impacto en la vida diaria. Creo que esto nos va a enseñar a trabajar más coordinadamente.
¿Y por qué traigo a colación los sistemas de integración en todo esto? Porque la Unión Europea tiene toda una serie de tratados y de normas que prevén la coordinación de las acciones judiciales entre los nacionales o entre las personas residentes en los distintos países de la Unión. El Mercosur, si bien tiene ciertas normas, no llega al mismo nivel de complejidad al que alcanza la Unión Europea, por ejemplo. Y el NAFTA, como dije antes, juega otro partido, con lo cual no hay un tratado que vinculara automáticamente las acciones de clase iniciadas en Estados Unidos con, por ejemplo, las iniciadas en Canadá. Entonces, ¿podría darse el conflicto de la multipolaridad materializándose en multiplicidad de procesos judiciales, todos buscando responsabilizar a los mismos sujetos y en definitiva duplicando, triplicando, quintuplicando la producción de pruebas, los tiempos, los gastos, los costos procesales? ¿Tiene sentido que funcione eso así? ¿O sería mucho más lógico y sería mucho más eficiente hacer un análisis más global de cómo se puede encarar toda esta situación, de cómo se puede encarar toda la pandemia y, en definitiva, si hubo responsabilidades, ver qué se puede hacer para que quien fue responsable responda por esos daños o no? Llegando a las conclusiones, o yendo a un análisis de conclusiones, creo, un poco ya lo anticipé, pero creo que se debería trabajar por una mayor coordinación, un análisis de planteos conjuntos y análisis reales sobre la efectiva eficiencia o no que puede llegar a tener este tipo de procesos. Porque no nos olvidemos, y no nos da el tiempo para que entremos en esto, que las acciones particulares, que no lo dije, las acciones iniciadas por los particulares en los juzgados civiles, tienen el problema de la inmunidad de jurisdicción, por un lado, y la inmunidad de ejecución luego, que son dos desafíos sumamente complejos, que son dos problemas sumamente complejos, que en la Argentina, por ejemplo, los tenemos resueltos, el de la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros, mediante la ley 24.438, que una de las excepciones en las cuales el estado extranjero no puede plantear la inmunidad de jurisdicción es en el caso de responsabilidad civil por un ilícito cometido en el territorio del estado. ¿Se podría decir que hubo un ilícito cometido, de nuevo, si pudiéramos responsabilizar a China como consecuencia de toda esta situación? ¿Se podría decir que hubo un ilícito cometido en el territorio de la Argentina? Habría que ver. Si estuviéramos interpretando el concepto de ilícito en virtud de lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en, por ejemplo, el caso de los productores de flores de Holanda contra los mineros de potasio de Alsacia, en el cual se entendió como lugar de producción del hecho, lugar de producción del daño, que es hacia donde está tendiendo la doctrina, y de hecho es lo que también plantea el Código Civil y Comercial en Argentina. Entonces, la producción del daño, es decir, las muertes ocurridas en la Argentina, serían la materialización y serían en definitiva sería la producción del hecho dañoso que deberíamos afrontar y podríamos responsabilizar a China de esto. Insisto, lo veo difícil. Creo que va a haber muchos de estos planteos. Creo que se van a iniciar muchas causas en este sentido. Creo que China no va a aceptar en ningún caso someterse a los procesos. Y
si China no se somete a los procesos, la inmunidad de ejecución va a ser un arduo dolor de cabeza, pero ¿estamos frente a un mundo multipolar o no? ¿La multiplicidad de acciones es lo mismo que una multipolaridad del mundo? Yo creo que hay alguna vinculación. Yo creo que la multiplicidad de acciones conlleva una multipolaridad o una voluntad de multipolaridad que se contrapone con las ideas previstas en lo que decíamos los sistemas de integración y que en definitiva van a ser los sistemas de integración los que van a permitir coordinar, eficientizar y generar una mucho mayor economía procesal de cualquier tipo de reclamo de estas características. Con esto espero haber planteado algunos interrogantes más que haber aportado soluciones. Creo que hoy todavía no las tenemos. Espero que les haya resultado interesantes y que puedan continuar con este curso y discutiendo la multipolaridad del mundo, que me pareció un concepto sumamente interesante. Así que muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por compartir este momento y me despido.